y sea glorificada. Señor, la unción, la autoridad, el poder sobre mi vida, ordena mis pensamientos, Señor, que tu palabra fluya en cada vida, en cada hogar, en cada casa, que tu palabra haga el efecto, Dios mío, de cambio, de transformación, de edificación y de madurez espiritual. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti una vez más. Por favor, háblanos de acuerdo a nuestra necesidad, cual sea tu voluntad. Sensibiliza nuestros sentidos y que nuestro oído esté afinado solamente para escuchar tu voz. Háblanos en esta noche, te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Ezequiel, el capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. El verso 30, vamos a leer la palabra del Señor. Ezequiel, el capítulo 22. Profeta Ezequiel, capítulo 22, el verso 30. Dice la palabra del Señor. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Quiero predicarle en algunos minutos bajo el tema solo uno. Amén. Solo uno. Y sabe que hoy quiero traer este tema para todos nosotros, para toda la iglesia, y dejar que el Espíritu de Dios, así como se manifestó el domingo a través de la palabra de Dios, podamos en esta hora dejar que este mensaje fluya en nuestros corazones, seamos inquietados a través de este llamado que Dios quiere hacernos en esta noche a toda la iglesia. Sabe que en muchas ocasiones se vuelve una odisea encontrar a alguien digno de confianza. Se vuelve una odisea encontrar a alguien en cual podamos confiar. Hay una preocupación en los padres de familia con quién dejar a sus hijos al cuidado, con quién dejamos el cuidado de nuestros hijos. Y esa es una gran preocupación. De alguna manera se busca referencias una y otra para buscar una persona, amén, de alta confianza, y así poder dejar a nuestros hijos bajo su cuidado. Lo mismo sucede en los dueños de las grandes empresas. Ellos están en la búsqueda constante de personas que de alguna manera sean diligentes, responsables, disciplinados, para poder dejar en manos de ellos el manejo administrativo de dicha empresa. Siempre estamos buscando en medio de tanta gente que sobresalga. Y sabe que eso es lo que de alguna manera el Señor está declarando a través del profeta Ezequiel. Dice la palabra del Señor: y busqué entre ellos. Eso es plural, un grupo muy grande. Y busqué entre ellos hombre. Ya es singular. O sea que suficiente con uno que hubiera. Solo uno estaba buscando. Y eso lo debemos comprender, porque Dios está haciendo un llamado especial simplemente a uno. Porque avivamiento en nuestras casas, avivamiento en nuestra iglesia, avivamiento en nuestro barrio, en nuestra ciudad, puede comenzar solamente con uno. La palabra hebrea gadar describe la palabra vallado, que la encontramos en el versículo que estuvimos leyendo. Y vallado quiere decir cerrar, amurallar o levantar pared. Es un encierro, un muro, una protección. Vallado en griego significa barrera que encierra separación.
o hace una separación. Y de alguna manera eso nos ayuda a comprender un poco que Dios, número uno, estaba buscando a un hombre. Número dos, que se levantara como un vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. O sea, en medio del pueblo y en medio del pueblo y Dios. Ahí en la mitad, en esa brecha. Pero no encontró sencillamente a nadie, ni siquiera a uno que lo hiciera. Que alguien que hiciera una separación, que levantara una muralla para evitar un castigo inminente que había sido determinado de parte de Dios sobre el pueblo. Porque el pueblo de Israel había caído en la corrupción del pecado, había derramado sangre inocente, había profanado el templo de Dios y había terminado en la avaricia. Se había alejado totalmente de Dios. En las condiciones más críticas siempre se busca a alguien que haga algo. Diga conmigo, ahí en casa, se busca a alguien que haga algo. En la condición, y puede suceder en casa, si hay un problema familiar, siempre se está esperando que uno busque una salida, la ayuda. Si es en pareja, siempre se aconseja que alguno de los dos, uno solo, de alguna manera busque una ayuda oportuna a ese problema del matrimonio o de pareja. Si hay alguien que está buscando ahí una situación, está viviendo una situación difícil, y lo hemos visto por los noticieros, por las redes sociales, que hay una situación de pelea o de discusión en la calle, solamente se espera que uno solo ayude. Y esto es lo que normalmente debe suceder. En medio de una situación difícil, siempre se está buscando que a alguien le duela la situación. Que alguien, un doliente, que diga: yo voy a hacer algo por esta situación tan crítica. Se busca a alguien que pueda de alguna manera extender una mano amiga para poder salir de una crisis que puede mucha gente estar viviendo. Se necesita solo uno, y el Señor dice: busqué entre ellos. Y créame que el pueblo no era poco, era numeroso. O sea, era un pueblo muy grande, pero no tenía el Espíritu de Dios. No tenía, ni siquiera uno tenía el deseo de Dios, lo que Dios quería para el pueblo. Y busqué entre ellos a alguien que hiciera algo, y no lo encontré. En medio de la degradación espiritual del pueblo de Israel, Dios buscó rápidamente a un solo hombre que fuera fiel a sus principios y a sus mandamientos. Alguien que se parara con autoridad y aprobación de Dios para poder de alguna manera alcanzar la restauración espiritual del pueblo. Alguien que hiciera volver al pueblo a comunión con Dios. Pero dice la palabra de Dios que todo el mundo se había alejado de mandamientos y de principios para poder ayudar al pueblo. No se encontró a nadie aprobado, no se encontró a nadie dispuesto a pregonar, amén, a alguien que pregonara salvación o reconciliación. No encontró absolutamente a nadie. Dios no estaba buscando una cantidad de gente. Él solamente estaba esperando a uno solo, que tuviera todavía ese deseo y ese sentir de Dios en su corazón. El castigo era inminente. Eso no iba a cambiar. El castigo vendría sobre el pueblo. Lo único que se podía cambiar a través de una sola persona era que muchos volvieran a Dios y adquirieran nuevamente sus mandamientos, principios espirituales, y así agradar a Dios. Solamente uno, porque con uno solo se puede hacer
una gran revolución espiritual. Con uno solo se puede levantar avivamiento en medio de la soledad, en medio de la resequedad, en medio de la frialdad, en medio de la indiferencia. Solamente con uno. No se está esperando una gran cantidad. Por eso la palabra de Dios habla de un gran avivamiento en Nínive. ¿Y sabe por qué vino avivamiento en Nínive? Solamente por un hombre llamado Jonás. En Nínive hubo una reconciliación total hacia Dios solamente por un solo hombre que todavía tenía el deseo de Dios, aunque inicialmente no quería, pero después fue y llevó el mensaje y vio como toda una nación, una ciudad se reconcilió con Dios. Quiero decirle en esta noche a la iglesia, aleluya, solamente con uno Dios va a levantar avivamiento en medio de la degradación espiritual que estamos viviendo. Que alguien le dé la gloria a Dios. Aleluya. Dios está buscando a alguien que quiera ponerse frente a Él y el pecado de la raza humana para detener la ira de Dios hacia la humanidad. Lo que Dios ya destinó, escúchelo bien, lo que Dios ya destinó para el ser humano, así será. Pero la única manera de cambiar ese destino es a través de la predicación de este evangelio que trae avivamiento. Porque quizás el castigo que está determinado, quiero decirle a algún amigo en esta noche, Dios ha determinado un día de castigo. Y ese día de castigo vendrá, no es todavía, no es en estos momentos. Ese día del castigo y de la ira de Dios, nosotros no lo podemos cambiar. No podemos decirle al Señor, olvídate del día de la ira. No podemos hacerlo. Eso está determinado. Pero sí podemos, iglesia, cambiar el destino de muchos para que muchos no lleguen a ese día y tengan que vivir un momento difícil en su vida. Eso sí lo podemos cambiar el destino de muchos a través de la predicación del evangelio del poder de Dios. Podemos cambiar el destino de muchos. Podemos cambiar, amén, ese camino torcido que el hombre lleva y poder ubicarlo en el camino que se llama Jesucristo el Señor. Aleluya. Pero solamente pareciera ser que para ese trabajo tan grande se va a necesitar. El Señor estaba buscando solamente a uno, porque sabe que con uno, amén, habrá avivamiento. Ese uno ganará a otro, ese uno ganará a otro, y así sucesivamente. Y será un gran avivamiento del poder y de la gloria de Dios. Alguien que se pare en la brecha, alguien que sea como un muro de contención frente al pecado del ser humano. ¿Sabe como quién? Como lo hizo Abraham en la destrucción de Sodoma y Gomorra. El castigo, amén, no se podía cambiar. Ese castigo iba a venir sobre Sodoma y Gomorra, pero aquellos, amén, que se pudieron salvar es porque entendieron y obedecieron a la voz de Dios. El castigo vino, pero algunos fueron salvos. Lo mismo ocurrió, amén, con Noé. En el diluvio no se podía detener el diluvio. Noé no estaba orando para que no lloviera. Noé estaba orando, era al contrario, estaba predicando, era totalmente diferente. El Señor dijo que iba a llover. Yo no puedo detener los designios de Dios. Yo no puedo detener que Dios cambie, porque ¿quién va a cambiar lo que está determinado? Nadie. Pero sí podemos hacer que muchos
muchos, amén, entren al arca de salvación, si podemos hacer que muchos puedan entrar a esa salvación tan grande, evitarles el gran diluvio universal de todo el universo entero, porque todo será destruido. Si podemos evitarlo, solamente se necesita a uno que haga, amén, en la misión que Dios ha determinado. Gloria al Señor. Moisés se levantó a interceder por el pueblo y muchos, dice la palabra de Dios, volvieron a Jehová. Los que estén al lado de Jehová, los que estén por Jehová, y muchos ese día se volvieron al Señor. Qué bueno que en esta noche alguien pudiera entender esta sencilla palabra, y le estoy enviando este mensaje de parte de Dios a toda la iglesia, a todo hijo de Dios. Solamente se necesita uno, amén, porque Dios sigue buscando a uno que pueda cambiar la historia de la raza humana. Se necesita alguien que se ponga a favor del ser humano, a favor de la salvación de muchos que no conocen a Dios, y esos somos nosotros. Ahora que estábamos orando por las peticiones, un alto porcentaje de las peticiones eran: amén, quiero orar porque oren por mi esposo que no es convertido, por mi familia que no es convertida, o quiero que oren por mi hija, por mi hijo, por mi hermano, por mi hermana que no son convertidos. Se necesita solo uno que se levante en clamor, en oración, uno que se levante dando un buen testimonio, uno que tenga palabra de sabiduría para llevarle a ese que está perdido. Alguien que tenga el corazón de Dios, como dijo Pablo, que ojalá todos tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo, ese sentir de venir a morir, amén, por nosotros y darnos la salvación. Eso es lo que está queriendo decir, que todos tengamos ese sentir de amor, ese sentir, amén, de ayudar al otro y llevarlos a Cristo el Señor. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, hay una declaración de Jesús. La sabemos todos muy bien. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no, será condenado. Aleluya. Y sabe que podemos extraer rápidamente este mandato, esta orden de Dios para todos nosotros. La palabra id es una orden o un mandato para todo hijo de Dios. Id es una palabra que no tiene reversa. Es id, es un mandato, es una acción de hacerlo. Id es un mandato. Y la pregunta en esta hora: ¿qué tanto nosotros estamos cumpliendo esa acción de ir, de hacerlo? Ese mandamiento de Dios, esa orden de Dios de ir. Id. Aleluya. Número 2 dice: id y predicad. Esa palabra predicad me habla de enseñar, de llevar un mensaje. Es la acción de hacerlo. Es la acción de hacerlo. Primero es entender que es un mandato. Id y predicad. Predicad es ese mensaje de llevar, ese mensaje, la acción de hacerlo. No solamente sé del mandamiento, no solamente sé de la orden, sino quiero hacerlo. Eso es predicar, es la acción de hacer ese mandato y de obedecerlo. Y de predicar el Evangelio. El Evangelio es llevar un mensaje de salvación. Es el propósito y el deseo de Dios que se predique este Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero sigue diciendo: predicad el Evangelio a toda criatura. Y escúchelo bien: a toda criatura. Toda es una palabra absoluta. Aleluya.
a los que más podamos alcanzar. Gloria al Señor. Cualquier edad sin distinción alguna, porque Dios no hace acepción de personas. Iglesia, en esta noche quiero decirle: id, aleluya. Ir por todo el mundo, ir por toda la casa, ir por a todo mi hogar, ir a toda la familia, ir a predicar el evangelio. Voy a hacerlo, voy a llevar este evangelio a toda criatura, a mis hijos, a mi familia. Voy a alcanzarlo. Dios no está haciendo acepción de personas. Necesitamos hacerlo, porque alguien diría: pero pastor, ya lo he hecho, y algunos no aceptan. Ese no es nuestro trabajo, de alguna manera hacer un juicio: a este sí, a este no. Nosotros simplemente cumplimos el mandato de Dios de ir y predicar el evangelio. No se nos olvide, amén, esa palabra tan pequeña de 2 letras: id, aleluya, es la orden de Dios, porque el Señor está diciendo claramente: si alguien actúa frente a este mandato, muchos alcanzarán la salvación y no la condenación, porque a nosotros no nos corresponde quién va a ser salvo y quién va a ser condenado. Nosotros no podemos estar condenando a la gente, no podemos estar diciendo: este sí, este no, es que no quieren entender, se van a condenar. Ese no es nuestro trabajo. El Señor simplemente dijo: id por toda tu familia, id a toda nación, id a Porvenir, id, aleluya, a Río Negro, id a toda esta nación y prediquen el evangelio. Y aquel que crea, aleluya, aleluya, eso de creer le corresponde a la persona. A nosotros nos corresponde ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. O sea que podemos evitar la condenación de muchos. Sencillamente id y predicad el evangelio a toda criatura. Que alguien le dé la gloria a Dios. Que alguien alabe a Dios en esta noche. Oh, yo siento a Dios en esta hora, y que Dios nos levante, amén, porque se necesita solamente uno. Solo uno quiero hallar que esté bajo mis principios. Solamente estoy buscando a uno, amén, que tenga mis mandamientos, que viva este evangelio, que viva, que practique esta palabra. Solamente necesito uno que lo haga. Gloria al Señor. Solo uno que hable, que predique, que muestre el camino de salvación. Dios no cambiará lo que ha determinado sobre el hombre desobediente, pero sí podemos hacer que muchos vengan a salvación y librarlos de la condenación. Somos conscientes que el tiempo que estamos viviendo, iglesia, es porque el fin está más cerca que nunca, y eso no tiene reversa alguna. El fin vendrá como sea. La condenación es inminente, pero la salvación es determinante. Gloria al Señor. La condenación es inminente, pero la salvación es determinante para aquellos que quieren aceptarla y cambiar el destino devastador por no creer en Jesucristo el Señor. Ahí es donde nosotros como iglesia debemos pararnos en la brecha. Ahí es donde nosotros como iglesia, amén, debemos pararnos, amén, a ser vallado y llevar a muchos para que vuelvan al Señor Jesucristo. Todavía el Señor sigue escribiendo en los cielos. Todavía el Señor tiene el libro de la vida abierto y está allá anotando. Todavía hay espacio en el libro de la vida. Si podíamos decirlo literalmente para poder entender un poco más, amén, ese libro todavía tiene hojas. Si así fuera, amén, todavía hay hojas en blanco para anotar en el libro de la vida a muchos que no van a ser condenados, sino que van a ser salvados. Por tanto, id, aleluya, a predicar el evangelio. Debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, porque así lo declara el profeta Isaías: cuán hermosos son sobre los montes
Isaías el capítulo 52, el verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que traen alegres nuevas, de aquel que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas, aquellos que anuncian la paz. Eso es algo glorioso, eso es algo hermoso, que tú seas ese, que yo sea ese, que trae nuevas de salvación. Hay cristianos que se han equivocado al evangelizar, y qué pena decírselo en esta hora, y con todo respeto se lo digo. Hay algunos que se han interesado simplemente predicar condenación, simplemente llevar a la gente a condenarla, a decirle que son pecadores y que no se arrepienten, hay un infierno que les va a esperar. No, ese no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es evitar que la gente llegue a ese lugar, y es hermoso cuando alguien lleva buenas nuevas de salvación. Es llevar salvación y vida eterna a las personas. Qué bueno que alguien proclame salvación, que alguien anuncie la paz, que alguien diga nuevas del bien a todos los perdidos en este tiempo. Gloria al Señor. Lo que Dios busca en nosotros, número uno, amén, lo que Dios busca en nosotros, número uno, es decisión. Número dos, deseo. Y número tres, determinación. Número uno, lo que Dios está buscando en ese uno solo es decisión. O sea, dispuesto al llamado de Dios, decidido a ese mandato, a esa orden de Dios. Número dos, deseo, pasión por las almas, por los perdidos, pasión. O sea, ese deseo es esa pasión de Dios. Y número tres, determinación. O sea, listos para la acción. Listos para la acción. Listos para hacer el trabajo de salvación en mucha gente. Decisión, deseo y determinación. Decisión, deseo y determinación. Decisión, deseo y determinación. Que no se nos olvide. Eso es lo que Dios está buscando en esta noche en alguien. En uno solo que se levante y lo haga. Alguien decidido con deseos y determinación, escúchelo bien, de arrebatar a muchos del fuego de la condenación, del fuego del pecado, como lo dijo Judas claramente, arrebatándolos del fuego. El fuego va a estar ahí, pero yo puedo, aleluya, yo soy instrumento de Dios, yo soy el que Dios está llamando, voy a arrebatarlos. El fuego del pecado no lo puedo apagar, el fuego de la condenación tampoco, pero sí puedo arrebatar a muchos para que entren al reino de los cielos. Solo uno, como Juan el Bautista, abriendo camino al Salvador, entregando un mensaje de esperanza y de salvación. Y eso lo registra el evangelista Mateo en el capítulo 11, el verso 11. De cierto os digo, hablando de Juan, entre los que nace de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Solo uno con carácter como Juan el Bautista, que abrió camino al Salvador, que abrió camino a este glorioso evangelio que Jesucristo iría a traer aquí en la tierra. Alguien con carácter de hijo de Dios, alguien que tenga el carácter de Juan el Bautista, a proclamar que su Dios es el mayor entre todos nosotros. Mateo el capítulo 3 así lo registra, el verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Alguien que se levante como Juan el Bautista, porque solamente los valientes arrebatan, amén, las almas para el reino de los cielos.
Después de esto oí la voz del Señor que decía, porque solo uno que diga, heme aquí. Isaías el capítulo 6, el verso 8. Oh, yo estoy buscando a alguien que diga, amén, heme aquí. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Estás buscando a uno? Aquí estoy, envíame a mi familia, envíame aquí al Porvenir, envíame ahí al Tablacito, envíame ahí al aeropuerto, envíame ahí al sector de Yarumal, envíame ahí, amén, a Llano Grande, envíame ahí al municipio, a la ciudad, a mi familia, envíame a mí. Por eso, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel al quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Solo uno, con decisión, con deseo y con determinación, levantará avivamiento en casa. Ahí en tu familia puedes levantar avivamiento. Ahí en el área donde estás, amén, en el sector donde vives, puedes levantar avivamiento. Alguien podría decir, y con esto culmino, pastor, ¿y cómo hago? Número 1, identifica que hay decisión, deseo y determinación. Y por último, dígale, Señor, heme aquí. Porque cuando tú le dices, heme aquí, viene el poder de Dios sobre tu vida. Él te satura y te capacita, te da la gracia, y vas a empezar avivamiento en tu casa. Vas a empezar avivamiento y los tuyos vendrán al Señor y serán salvos. La condenación está determinada, es cierto, pero la salvación también en este momento es la opción que se tiene, y todavía hay parte en el reino de los cielos. Padre celestial, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos en esta hora y recordarnos nuevamente, Señor, lo que nosotros debemos hacer. ¿Estás buscando a alguien, Señor? Dios mío, aquí estamos, Señor, decididos, con deseos y determinados a cumplir la misión. Aquí estamos, Señor, Dios mío, porque cuán hermosos, amén, son los pies sobre los montes de aquellos que anuncian la paz, que llevan este mensaje de salvación. Señor, gracias, porque hoy has movido tu iglesia, todos nosotros, tus hijos, nos has movido, Señor, a terminar declarando, heme aquí, envíame a mí. Llevaré palabra de salvación, de vida, de esperanza. Lo haré nuevamente, Señor. Lo haré, Señor. Simplemente lo voy a hacer. Yo lo haré, Señor. Yo lo voy a hacer, Padre celestial. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Si te puedo servir, aquí estoy, Señor. Si te puedo servir, aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Heme aquí, que alguien en esta noche, aleluya, alguien ahí en casa pueda decir, heme aquí. Coloca en mí decisión, deseo y determinación. No se me va a olvidar eso, Señor. Quiero que se levante un espíritu totalmente